Bueno, Fernando, ¿y qué reseña borgiana me vas a contar? Mira, te voy a contar un libro, te voy a reseñar un libro que se llama Vidas y obra de Anequín de Amberes. No sé si se pronuncia Hanequín o Anequín de Amberes, voy a decir Anequín por comodidad. Te voy a hablar un poquito primero de él, ¿vale? Anequín de Amberes fue un arquitecto que nació a finales del siglo XIV, en 1396, en Amberes, como su propio nombre indica, y que falleció en 1460, ¿no? A mitad del siglo XV. Era hijo de Anequín de Bruselas, perdón, y nieto a su vez de Anequín de Colonia. Todos ellos se llamaban Anequín y todos ellos eran arquitectos. En aquella época los arquitectos, como la gran mayoría de los artistas, lo que hacían era recorrer Europa en busca de encargos. Pues una catedral, un palacio, algo, ¿no? Entonces, cuando lograban esos encargos, sobre todo si eran grandes, lo que ocurría es que permanecían muchos años en el mismo sitio, porque una catedral tardaba mucho en hacerse, un palacio tardaba mucho tiempo en hacerse. Entonces, al final, pues acababan instalándose en esa ciudad junto a sus familias y los hijos que nacían, pues al final eran fulanito de tal de esa ciudad, ¿no? Por eso esta familia de los Anequines pues empezaron en Colonia, Anequín de Colonia, luego Bruselas, Anequín de Bruselas, y el protagonista de esta reseña es Anequín de Amberes, ¿no? Casi puedes ver con los apellidos el periplo de la familia. Ujú. Eh, Anequín de Amberes trabajó muchos años con su padre. Lo sabemos por estas cosas que hacen los historiadores, ¿no? Que empiezan a comparar distintas obras y dicen, pues mira, este ábside de la iglesia, que en principio era un diseño de su padre, tiene claras influencias de esta otra obra de Anequín de Amberes, con lo cual sospechamos que lo hizo el hijo en vez del padre, en fin, este tipo de cosas que hacen los historiadores, ¿no? Comparando para poder saber la verdad. Según esto, estuvo con su padre hasta 1435. En ese momento, Anequín de Amberes se independiza. No sabemos si deja a su padre por alguna razón o simplemente su padre se jubila o muere, no lo sabemos. Y lo que ocurre es que Anequín de Amberes se marcha muy lejos del centro de Europa y llega a la Silesia polaca. Llega a Polonia, a Silesia, que en aquel momento era parte del Imperio Austrohúngaro. Por cierto, que esto del Imperio Austrohúngaro es muy de Berlanga. Yo he pensado que podríamos intentar decir las palabras Imperio Austrohúngaro en todos los podcasts a partir de ahora, para que sea como Berlanga. Bueno, pues Silesia era parte del Imperio Austrohúngaro. Realiza alguna obra menor, en fin, y al final gana un concurso. Bueno, digo gana un concurso que no sé si es ganar un concurso o cómo se hacían esas cosas en aquella época, pero al final le encargan construir la catedral de San Nicolás de la ciudad polaca de Bielsko-Biała. Voy a poner la imagen, ¿no?, de la catedral por aquí en algún lado, pero también deciros que esa catedral que vais a ver en la imagen no tiene nada que ver con la que diseñó él, porque se rediseñó a comienzos del siglo XX completamente, con lo cual es totalmente distinta a lo que él había diseñado. Bueno, esta obra, la catedral esta, ocupa prácticamente 10-12 años de su vida, hasta 1448. Cuando acaba la obra, Anequín tiene un arrebato místico, abandona a su familia, a su esposa, a sus hijos, e ingresa en un convento de Cracovia, en el que dedica los 10 últimos años de su vida a escribir su autobiografía, que es el libro que hoy te traigo, y que se conserva en la Biblioteca Nacional de Polonia. Bueno, vale, esto es el contexto histórico, ¿no?, de lo que te quería contar. ¿Por qué es interesante este libro? Si te fijas en el título, yo no he dicho, y te lo he corregido al principio, vida y obras de Anequín de Amberes, sino vidas y obra de Anequín de Amberes. Este título trae a la memoria pues muchos títulos de biografías de esa época, ¿no? Pues Historia de la vida del Buscón, la vida de Lázaro de Tormes, que por citar algún clásico español. Pero te insisto, no tiene el matiz de vida y obra, sino el de vidas y obra. ¿Por qué? Porque cuando Anequín acabó la catedral, se quedó tan admirado, tan perturbado, tan sobrecogido por la belleza de lo que había creado, que empezó a pensar si el plan de Dios no era que esa obra, tal como la terminó, ¿no?, tal como era, con sus vidrieras y sus arcos, y etcétera, etcétera, eh, fuera, en cualquiera de los casos, tuviera que acabar así. Es decir, aunque él no lo hubiera hecho, aunque él hubiese llevado otro periplo vital y hubiera aprendido de otras personas, no de su padre, sino de otros arquitectos, él pensó que Dios quería que esa catedral fuera exactamente así. O sea, que había una indefectibilidad en la existencia de esa iglesia, ¿no? Una necesidad de que esa iglesia existiera como al finalmente había resultado ser. Y esa idea le empieza a obsesionar tanto que se hace monje para tener tiempo y paz para poder explorarla, ¿no? Y escribe una autobiografía que no es una autobiografía, sino que son muchas autobiografías. Ujú.
¿Qué significa esto? Pues en una de ellas dice que en realidad él no nació en Amberes, sino que es hijo de una prostituta de Cádiz y de un marinero, y que aprende el arte de la construcción en las arenas de las playas del Atlántico, tratando de hacer castillos de arena cada vez mayores, ¿no? Pues poniéndoles pajitas para reforzar las paredes, haciendo mezcla de arena con otros materiales para que tuvieran mayor resistencia, etcétera. En otra de sus autobiografías dice que es un agricultor del norte de Italia, obsesionado por la forma en que las arañas tejen sus redes. También es un vikingo que aprende a construir barcos de madera. Es el hijo de un orfebre parisino, ¿no? Así que se inventa 39 biografías diferentes que recogen ese libro, y en todas ellas, al final, por un camino o por otro, aprendiendo de unas personas o de otras, lo que acaba construyendo es la Catedral de San Nicolás. Exactamente cómo acabó siendo realmente esa catedral. En el libro, él logra que la construcción de la catedral esté muy bien integrada en cada biografía, es decir, no resulta falsa, o sea, porque enseña, o sea, él cuenta cómo aprende a hacer determinadas cosas en función de qué biografía está contando. Es decir, por ejemplo, la utilización del estuco en una zona de la catedral está explicada porque el origen en esa biografía es que Anequín era el hijo de un alfarero escocés. Las vidrieras es porque en una de esas biografías Anequín era el hijo de un joyero en Roma. Entonces, toda la catedral parece como obra de un solo Anequín, pero a la vez de 39 Anequines diferentes. Entonces, al final, da igual dónde nazcas, da igual qué camino lleva tu vida, acabas construyendo siempre esa catedral tal como realmente la construyó. Este libro nunca se publicó, nunca salió de los muros del convento, hasta que no llegó a la Biblioteca Nacional Polaca y se publicó pues en sus fondos editoriales y en las páginas web, etcétera, ¿no? En lo que fuera, porque los abades del convento y la propia Iglesia Católica Polaca no acababa de entender si ese libro era herético o era místico. Así que nunca se atrevieron ni a difundirlo ni a quemarlo o destruirlo. Simplemente lo tuvieron ahí porque no tenían muy claro si realmente era una inspiración divina el libro o era directamente una herejía. Entonces se mantuvo ahí, nadie lo leía y lo tuvieron hasta que los bibliotecarios de la Biblioteca Nacional Polaca lo descubrieron y lo dieron a conocer. Y hay una curiosidad en este libro, y es que la única biografía que no cuenta Anequín es la real. Es la real, es la de un niño nacido en Amberes, hijo de un arquitecto de Bruselas. Esa es la única que no cuenta, ¿no? Y ese es el libro que te quería contar porque es realmente curioso. Sí, tengo varias preguntas. A ver, dime si las sé contestar. Sí, una es porque me ha parecido curioso lo del número 39, que digo, joder, podían haber sido 42. Sí, es cierto, ¿no? Pero todavía no se había publicado la guía del autoestopista galáctico y ninguna de sus biografías, supongo, era que vino que era extraterrestre o que hubiera estado bien. Sí. Alguien podía escribir hasta llegar a 42 poniendo alguna más relacionadas con esto, ¿no? Si se sabe por qué eran 39. Pues yo lo que he leído, claro, ese libro no se llegó a publicar. Como no se llegó a publicar, realmente no se considera un libro acabado. Entonces, probablemente simplemente lo que ocurrió es que murió. Y murió y ya está. Porque si hubiera sido un libro para publicar, o sea, estaba impreso, o bueno, no sé si estaba impreso, cuidado, que a lo mejor no estaba, no, estamos hablando de antes de la invención de la imprenta. Estaba copiado ese libro, o a lo mejor era su propia letra manuscrita, pero no estaba impreso en el sentido de imprenta porque no existía, entre otras cosas, la imprenta. Pero parece ser que los críticos en la web de la Biblioteca Nacional Polaca lo que pone es como que se cree que lo que ocurrió simplemente es que murió. Entonces, que se dice, no contó nunca lo de Amberes, o sea, su historia real, pero tampoco se sabe si llevaba idea de contarla en algún momento. Vale. Acabo de elaborar una teoría mientras estamos hablando de que quizás la vida y obras no es tanto de este personaje de Anequín o Anequín. De Amberes. Sí,
sino de 39 personas que participaron en la construcción de la catedral. Entonces él, como arquitecto y todo eso, conoció a otros maestros y entonces uno podía ser un vikingo que tal, otro podría ser uno que nació. Y entonces a lo mejor escribió esas biografías, pero haciendo las suyas, un poco como el personaje este, que no tiene exactamente, está un poco traído con pinzas, el personaje Baudolino de Umberto Eco, que es un personaje que es como cuando lees ese libro, todo lo que pasa en la historia, él estaba siempre ahí, ¿no? Es un personaje que siempre estaba ahí. Entonces, de esa manera, digamos que el Janequín escribe todas las biografías de las personas que es tan suya, quizás esa catedral la siente tan suya que siente que todas esas personas han llegado hasta ahí igual que él y son él un poco, Ujú. ¿no? O quizás se confunde el autor porque supongo que aunque hayas diseñado la catedral, pues también incorporan cosas otras personas que llegan y Sí. dicen, pues esto podíamos hacer esto o lo que sea, ¿no? Se me ocurre esa teoría por teorizar, porque como es tan abierto, ¿no? Lo que Sí, cuentas, que realmente no se sabe mucho. claro, es que además, como estamos hablando del siglo XV, vamos a ver, si estuviéramos hablando de mitad del siglo XX, podrías decir, bueno, pues hay muchas referencias, puedes ver muchos registros, quién trabajó, qué contratos había, quién... No, pero aquí como no tienes ninguna información, pues lo que dices es perfectamente viable y de hecho pasa muchas veces cuando veo algún documental sobre... No sé, por ejemplo, los músicos, sobre los Beatles, los Rolling Stones, da igual, sobre bandas de rock, ¿no? Que empiezan a hablar de cosas de hace 70 años, de por qué una canción dice una cosa y tal, y cada uno dice una cosa distinta. Y entonces entrevistan a John Lennon y dicen, no, esto se me ocurrió a mí porque no sé qué, y otro dice que eso es mentira, que eso lo que pasó es que otra cosa diferente, ¿no? Pues si estamos hablando de una diferencia, una distancia, o sea, en una obra, pues en una obra de esta magnitud, ¿no? De una catedral, pues lo como dices tú, pues a lo mejor el que las vidrieras sean más azules o lleven otro tono, no sé qué, pues es idea de uno que estaba allí por aprovechar lo que fuera y él asume como que esa idea fue suya en su momento, ¿no? Bueno, y lo que hablamos aquí. O como no fue suya, pues se hace como quiere ser también ese personaje, ¿no? Quiere ser todos los que contribuyeron a Claro. construir esa O, catedral. o simplemente es como yo, que no tiene memoria y te pregunta las mismas cosas 7, 8 veces. También, también. Y también me planteo si, o sea, como yo qué sé, yo no sé exactamente cómo he llegado a cada reseña borgiana, ¿no? Porque Ujú. te pones a buscar libros extraños o a veces porque estás buscando, no sé si te pasa a veces que estás buscando información sobre un libro que has leído, ¿no? Cuando terminas un libro siempre tienes ganas de saber más y te pones a buscar información y encuentras otros libros, ¿no? Que a veces eso son las reseñas borgianas. Y me pregunto si este libro lo has encontrado un poco buscando sobre el de Italo Calvino. Pues puede ser. Yo creo que salté de Italo Calvino a Humberto Eco, que lo acabas de citar, y Humberto Eco, que era como un tío con una amplitud de miras, pues enseguida pinchas 3 enlaces y acabas en un sitio totalmente que no tiene nada que ver, ¿sabes? No, pero Sí. puede ser. Es No perfectamente sé, no sé, posible, que ¿eh? me parecía interesante por lo de los primeros principios capítulos, que estos son como Sí, también como cierto. una especie de que todo te lleva al mismo sitio, pero son como cosas diferentes. Y me ha Ujú. parecido así también Sí, muy interesante. Pues nada, sí. muchas gracias, me ha encantado. Me encantaría. Es una pena lo que dices de que hayan cambiado la catedral, ¿no? Has dicho que Sí, es era. la Catedral de San Mm. Nicolás. Claro, yo he intentado, eso sí que he intentado ver si había alguna imagen. Lo que pasa es que la web de la Catedral de San Nicolás solo está en polaco, no tiene versión en inglés, aunque la puedes Ajá. traducir, pero no he encontrado ningún sitio donde ya grabados o imágenes antiguas. Todas las fotos que ponen son de la remodelación de principios del siglo XX, que cuando pongas las fotos ya verás que se nota claramente que es una obra del siglo XX, es como Ujú. muy germánica y muy sin mucho adorno. Entonces dices, esto es imposible que lo hiciera alguien en el siglo XV, no tiene nada que ver, seguro que no tiene nada que Ya, ver. ya, ya. Ujú. Bueno, pues Bueno, muy y esta interesante. era mi reseña borgiana de este mes. Muchas gracias.